Así que oramos para empezar. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche. Gracias por la vida, la oportunidad de estar juntos, compartir, Señor, este momento. Te pido, Señor, nos llenes de tu presencia, de tu palabra, de tu espíritu. Hables a nuestro corazón, hables despiertes nuestra fe, Señor, para creer en cosas hermosas, especiales que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te bendecimos, abrimos nuestra mente a tu palabra y yo te pido que me uses para poder enseñar con claridad tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema de esta lección se llama Dios ama a las multitudes. Ahora, dice aquí el primer párrafo, dice, para concebir la visión debemos conocer el corazón de Dios. Cuando tú y yo nos metemos en una comunión con Dios, cuando nosotros oramos consistentemente y tenemos una relación con Dios, vamos a poder percibir lo que está en el corazón de Dios. Vamos a poder entender y recibir en nuestro corazón lo que Él quiere hacer. Es difícil tener fe si no oras. Es difícil tener amor si no oras. Es difícil compadecerte de la gente si no oras. Es difícil entender la grandeza y la magnitud de la bondad de Dios si no tenemos una comunión con Él. Entonces, al tener una comunión con Él, vamos a poder entender el corazón de Dios y la visión de Dios. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es visión? ¿Qué es visión? Nosotros tenemos una visión y cada grupo de amistad la repetimos, ¿verdad? ¿Y cuántos se la saben ya de memoria? Después de cuánto, de un año de estar en el grupo o más, ¿sí? Ya no la sabemos de memoria, que dice, id y hacer discípulos a todos los habitantes de Estados Unidos, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó por medio de grupos de amistad, en donde se nos enseña a amar a Dios y al prójimo. Padre nuestro que estás en los cielos, y luego nos vamos con el Ave María. O sea, pareciera como que a veces lo repetimos y lo repetimos, pero no entendemos a veces la esencia y el corazón de la visión. Ir y hacer discípulos a todos los habitantes de Estados Unidos. Entonces, cuando yo tengo una relación con el Señor y conozco el corazón de Dios, puedo concebir la visión. Dice, mientras no se conoce, difícilmente se sabe si la visión viene de Él. Pero cuando hay una relación íntima con Dios, se conoce la visión que viene de Él. Normalmente, la visión de Dios, como nos decía el pastor o el misionero Wayne Myers, si la visión que tú recibiste de parte de Dios no te espanta, entonces no es de Dios. Si la visión que recibiste de Dios no te asusta, no te hace sentir pequeñito, si no te intimida la visión que Dios ha puesto en tu vida, entonces no es de Dios. Si tú dices, en cualquier momento, en 2, 3 patadas, yo voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer lo que Dios me pidió, entonces no es de Dios. ¿Sí? Me viene a la mente, por ejemplo, y aquí vamos a ver algunos ejemplos, pero me viene a la mente Gedeón. Cuando Dios llamó a Gedeón, dice que Gedeón estaba escondido limpiando el trigo, escondido de los madianitas, porque los madianitas eran unos bandidos que llegaban a Israel y robaban todas las cosechas. Entonces él estaba escondido, enojado, ¿por qué pasa esto en mi pueblo? ¿Por qué estos madianitas, sicarios, perversos vienen a robarnos? Entonces ahí escondido el Señor le habló y le dijo, levántate, varón esforzado y valiente. Y él se enojó con Dios, dijo, ¿cómo que Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Sí? Si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos así? ¿Sí? ¿No le han preguntado alguna vez así? ¿Por qué está uno tan fregado si Dios está con nosotros? ¿Ah? Es normal enojarse de vez en cuando. Si se enoja, qué bueno, es bueno enojarse. Y el Señor no lo reprendió por eso, le dijo, ve con esta tu fuerza y libera a mi pueblo de los madianitas. Y Gedeón batalló un poco para aceptar el llamado de Dios, le puso pruebas y pruebas, y de repente él convoca al pueblo y dice, y vienen miles de personas a pelear. Y el Señor dice, no, son muchos. Diles a todos los miedosos que se vayan. Hagan de cuenta que eran 10,000 o 100,000. Dice, dile a todos los miedosos que se vayan. Se van los miedosos, quedan 10,000.
Miren nomás. Y todavía el Señor le dice, no, son muchos. Llévalos a las aguas y pruébalos. El caso es que solamente se quedó con 300. 300 israelitas contra miles de madianitas. Ah, caray. 300 israelitas contra miles de madianitas. Pero cuando la visión es de Dios, Dios está en medio de eso. O sea, Dios obra en medio de eso. Ahora, dice aquí, ¿dónde me quedé? Dice, el mandato para su pueblo en cada generación siempre ha sido multiplicarse y levantarse para hacerlo realidad. Dice, debemos tener su bendición. Dios bendice y multiplica a todos los que llama. A ver, repita esa frase conmigo. Dios bendice y multiplica a todos los que llama. ¿Sí? Ahora dice, no hay ningún padre que ame a sus hijos y no lo bendiga. Y Dios bendice a quienes ama. Donde hay amor, hay bendición. Y donde hay bendición, habrá multiplicación. Entonces, creemos que el amor de Dios está con nosotros y creemos que la bendición de Dios está con nosotros. Por lo tanto, esperamos la multiplicación. Dice, la visión y los grupos son para bendecir a las personas. El mundo está buscando donde pueda descargarse. Dice, donde hay bendición. La gente está buscando personas bendecidas. La gente está buscando familias bendecidas, hombres y mujeres bendecidos, matrimonios bendecidos. Cuando encuentran una persona bendecida, un cristiano bendecido, un hombre, una mujer de Dios bendecidos, la gente va a ir a buscarte. ¿Por qué te buscan a ti? ¿Por qué te piden oración? ¿Por qué quieren que tú les aconsejes? ¿Por qué lo hacen? Porque ven la bendición de Dios sobre tu vida. A veces tú no la ves. A veces tú no te das cuenta de lo bendecido que estás. Pero el mundo ve la bendición de Dios en tu vida. ¿Sí? Entonces Dios te ha bendecido para poderte multiplicar. Ahora, aquí vamos a ver unos ejemplos de la bendición y multiplicación. Estas dos cosas van de la mano. Dios bendice para que te multipliques. ¿Ok? Otra vez, Dios bendice para que te multipliques. Y vemos aquí algunos ejemplos en la primera pareja, Adán y Eva, en el huerto del Edén. La primera palabra que Dios les habló a Adán y a Eva en Génesis 1:28, lo voy a leer, aquí está. Dice, y los bendijo Dios. Bueno, el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El 28 dice, y los bendijo Dios. ¿Qué es lo primero que hace Dios con su creación, con sus hijos? Es bendecirlos. Si tú eres hijo de Dios, tienes la bendición de Dios, de papá Dios, sobre tu vida. ¿Sí? No naciste en este mundo sin su bendición. No viniste a este mundo sin su bendición. No viniste a Cristo sin su bendición. Si haber nacido como ser humano fue una bendición, ahora que naciste de nuevo en la familia de Dios, ahora tienes mucho más bendiciones, ¿sí? Porque estás en Cristo. Y Dios, lo primero que le habla a Adán es bendición. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. O sea, sean fructíferos y multiplíquense. O sea, el plan de Dios es que tú y yo seamos fructíferos, que demos mucho fruto, fruto abundante. ¿Cuántos? Ponte a pensar en un árbol de naranjas, por ejemplo. ¿Cuántas naranjas da ese árbol por temporada? Un cálculo. ¿Unas 500? Más o menos. Y todo vino de una semilla. ¿Cuántos años dura un árbol de naranjas? ¿Cuántas naranjas da en su vida y cuántas semillas produce ese árbol? ¿Sí? O sea, la naturaleza nos enseña que Dios bendice y nos da la capacidad de fructificar, ¿sí? Y de multiplicarnos. Entonces, en ti y en mí está la unción de la multiplicación. En ti y en mí está la unción para multiplicarnos y para fructificar y para dar mucho fruto para la gloria de Dios. Amén. Entonces dice,
Otra vez, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hay que llenar la tierra. ¿Sí? Sigan teniendo hijos, por favor. ¿Sí? Y señoread. O sea, señoread es gobiernen. Dice, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, bueno, el hombre, sabemos la historia, cayó en pecado, se rebeló contra Dios, la maldad se multiplicó, pero más adelante el Señor encontró a una familia especial, la familia de Noé. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y cuando Dios estaba pensando en acabar con la raza humana, se levantó Noé y dijo, Señor, yo aquí estoy. Y Dios vio en Noé la generación, la familia que él iba a bendecir, la familia sobre la cual él iba a derramar sus bendiciones. Y vemos este ejemplo en, ¿cómo se llama? En Génesis. Génesis capítulo 9, versículo 1. Después del diluvio, el Señor hace un pacto con Noé. Y dice en el versículo 1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Sí? Entonces, si tú y yo debemos pensar en eso, en que el Señor tiene un llamado especial para nosotros. Pasaron las generaciones, siguieron naciendo familias, unos se rebelaron contra Dios, otros siguieron al Señor, vino la Torre de Babel, pero después de varias generaciones, el Señor levanta un hombre, Abraham, ¿sí? Y Abraham, el Señor lo bendice. En Génesis 12, vamos a leerlo, si lo tienen ahí a la mano, Génesis 12 nos habla acerca del llamado que Dios le hizo a Abraham. Dios lo llamó para bendecirlo. Siempre Dios te va a llamar para bendecirte. Si Dios te dice, sígueme, si Jesús te dice, sígueme, no va a ser para arruinar tu vida. ¿No? Si el Señor te dice, ven a mí, sígueme. Le dijo a Pedro, haré de ti un pescador de hombres. ¿Cuándo le dijo Jesús a Pedro que iba a ser un pescador de hombres? ¿Sabe cuándo? Cuando acababa de levantar, de juntar una gran cantidad de peces. ¿Sí? Le dijo, haré de ti un pescador de hombres. Sígueme. Siempre el Señor, si el Señor te dice, sígueme, el Señor es porque Él quiere bendecirte. Es porque Él quiere multiplicarte. Dice en Génesis 12, le dice el Señor a Abraham, pero Jehová, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El 2, y haré de ti una nación, ¿qué? Grande. ¿Qué nación va a ser? Grande. Haré de ti una nación grande y ¿qué? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, tú vas a ser bendición. No solamente vas a recibir bendición, sino que tú serás la bendición. Tú traes la bendición adentro de ti. Traes la unción de la multiplicación dentro de ti. Tienes la grandeza de Jesucristo dentro de ti. Amén. ¿Cuántos se consideran bendecidos por Dios? Otra vez, hasta que se lo crean. ¿Cuántos se consideran bendecidos por Dios? Amén. Amén. Dígalo con más convicción otra vez. ¿Cuántos saben que están bendecidos por Dios? Amén. Estamos bendecidos por Dios. Y le dice el Señor, haré de ti una nación grande. ¿Por qué Dios habla de cosas grandes? ¿Por qué no le dice, haré de ti una familia pequeña? La familia pequeña vive mejor. Pocos hijos para darles mucho. ¿No? ¿Por qué no le dijo Dios eso? Y ahí más o menos la vas a ir pasando. ¿Sí? No te va a faltar para los frijolitos. Eso le dijo Dios. ¿Por qué Dios siempre habla de cosas grandes? Haré de ti una nación grande y te multiplicaré y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. ¿Cuál es la idea de Dios de hacer que el nombre de Abraham fuera glorioso, fuera grandioso? Porque cuando Él te bendice, está Dios dando testimonio de Él mismo. O sea, de su grandeza. Cuando Dios te bendice a ti, le está publicando al mundo que Él realmente existe. ¿Sí? Y que la gente puede confiar en Él, porque eso es lo que Él quiere darles a todos. Para eso es el Evangelio, para bendecir a las familias.
Amén. Dice el 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, bendeciré. A los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínate a Abraham con esa palabra. Haré de ti una nación grande. 75 años. Su esposa 65. Ya viejitos, ¿no? Pero la palabra que Dios les dio fue una palabra de bendición. Luego más adelante, ahí en mismo Génesis 17:6. Génesis 17:6, el Señor le da otra bendición. 17:6. Dice, le vamos a leer del 5, dice. En el 5 el Señor le cambia el nombre a Abraham. La palabra, el nombre de Abraham, significa, ahorita le digo, Padre enaltecido. Y el nombre de Abraham, con H en medio, significa Padre de una multitud o Padre de multitudes. Dice en el versículo 5, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Qué idea de Dios de seguirle metiendo ideas de grandeza a Abraham? ¿Sí? O sea, Dios también te quiere meter a ti ideas de grandeza. Esa es la clase de Dios que servimos. Porque Dios ama lo grande, Dios ama las multitudes, porque Dios piensa en grande. ¿Sí? Y lo dice en el versículo 6, dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Sí? Entonces dice el Señor, te voy a multiplicar, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. De Abraham nació el pueblo de Israel, o el país o la nación de Israel, y uno de los personajes más importantes es Moisés. Y el pueblo de Israel, Dios también le dio una bendición enorme. Ahí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 al 13, dice, también el Señor insiste en bendecir a su pueblo. Diga conmigo, el Señor insiste en bendecirnos. El Señor insiste en bendecir tu vida. ¿Sí? Ahora dice en el versículo 12, ¿verdad? Deuteronomio 7:12 dice, y por haber oído estos decretos y por haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Quiénes eran los padres de Israel? Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Con cada uno de ellos el Señor tuvo un trato especial y les dio las mismas promesas. El 13 dice, y te amará. ¿Quién te amará? Dios. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite. A ver, ¿qué es mosto? Vino nuevo. ¿Sí? Dice, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Lo que me dice este versículo es que yo tengo que conseguirme unas vacas y unas ovejas. Y unas viñas y unas huertas. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el Señor? Te voy a bendecir todo. Los 4 perros que tienes te los voy a bendecir. Te voy a multiplicar, todo lo que sea tuyo, todo lo que esté bajo tu techo, será bendición, será multiplicado. Amén. Ese es el corazón de nuestro Padre. Dios bendice y multiplica. Otra vez, diga conmigo, Dios bendice y multiplica. Dios bendice y multiplica. Ahora, el Señor nos dio también esa promesa a Jesucristo. El Señor le dio esa promesa a Jesucristo. Vamos a ver en Isaías 53:8. Isaías 53:8. Isaías 53 nos habla acerca del sufrimiento de Jesús como nuestro Salvador. Y esto fue profetizado cientos de años atrás, antes de que Cristo naciera. Entonces Isaías, a través de la visión, a través de la palabra profética, pudo ver al Señor Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz, llevando nuestros pecados.
Pero el hecho de que Cristo muriera en la cruz no solamente limpió o nos purificó a nosotros, sino que eso le abrió al Señor la oportunidad de poder rescatar millones de personas, ¿sí? Ahora, otra vez, Isaías 53:8 dice, 53:8, dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, quiere decir, su generación es como decir su descendencia, la descendencia de Jesús, aquellos que Jesús rescató. Dice, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? O sea, que es una generación enorme. El Señor le dijo a Abraham, mira las estrellas, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Mira la arena del mar, si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Y dice aquí que la generación de Jesús será incontable. Los discípulos de Jesús serán miles de millones, ¿sí? Ahora dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Luego en Apocalipsis 5, del 11 al 12, también vemos vamos a leerlo, directo de la Biblia. Apocalipsis 5. Sabemos que es el último libro, ¿verdad?, de la Biblia. 5, del 11 al 12. Ok. 11 al 12. Dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué decían? El Cordero que fue inmolado. ¿Quién es el Cordero que fue inmolado? Jesucristo. Jesús. Esta es la generación de Jesús. Millones de millones. Luego, aquí mismo, en Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. Creo que no, es el 6. Bueno, si quieren, ahí mismo seguimos en el versículo 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo del cielo y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que es Jesucristo, dice, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Entonces aquí nos habla de todos los millones de millones que servirán al Señor Jesucristo. Es una multitud. Es una multitud, ¿sí? Y el Señor ama las multitudes. El Señor quiere alcanzar a miles y miles de personas con el Evangelio. En Hechos capítulo 6, versículo 7, vemos lo que sucedió con la primera iglesia. Y eso nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor que nos ayude y que en este momento, en este tiempo, nos toque a nosotros ver también esta multiplicación. Hechos 6, 7 dice... Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Vamos a leerlo otra vez. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ok, una cosa es sumar, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos sumar? Bueno, sí, es fácil sumar. Digamos, si sumamos 2 más 2, pues 4. Si multiplicamos 2 por 2, pues es lo mismo, 4. Sí. Pues si sumamos 10 más 10, ¿cuánto es? 20. Pero si multiplicamos 10 por 10, ¿cuál les gusta más? Multiplicar o sumar. ¿Cuáles son los resultados más grandes? La multiplicación. Dice, ¿qué pasaba con la iglesia? Se multiplicaba grandemente. Se multiplicaba, no solamente se multiplicaba, sino que se multiplicaba grandemente. Y aumentaban, dice, aumentaba, otra vez, ¿dónde me quedé? En el 7, ¿verdad? Dice, la palabra del Señor, crecía la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que crecía la palabra del Señor. Te voy a decir lo que quería decir. Que cada día se abrían más grupos de amistad. Que cada día había más hogares donde se enseñaba la palabra de Dios. Que cada día había más personas, más discípulos predicando la palabra de Dios. Porque esto no era solo los apóstoles. Eran
todos los creyentes involucrados, sirviendo, llevando la palabra, y habría más grupos, y se abrían más grupos, y la gente llegaba a los grupos, y crecían tanto que ya no cabían, y tenían que ir a abrir otra casa, y abrían otra casa, y más discípulos, y se iban multiplicando y multiplicando, ¿sí? Y dice, y se multiplicaba grandemente. Había más lugares donde se predicaba el evangelio. Y eso es lo que queremos ver en esta tierra, y eso es lo que la promesa que Dios nos dio, que eso es lo que va a suceder aquí entre nosotros, ¿sí? Parece que vamos muy lentos, demasiado lentos, a paso de tortuga, ahí vamos, ¿sí? Pero tenemos que seguir adelante, porque llegará un momento en el que el Señor nos va a cortar, o vamos a aprender, no sé si el Señor lo va a hacer o nosotros lo vamos a hacer, que vamos a romper las limitaciones para poder correr y que se multiplique la palabra del Señor. ¿Ok? Así que ¿cuántos esperan eso? ¿Sí? ¿Cuántos quieren que eso suceda y se vea entre nosotros? Amén. Dice, el siguiente párrafo dice, todos tenemos promesa de una gran descendencia espiritual. Y así será. Tú necesitas verte como un padre y una madre espiritual. Así necesitas verte, como un padre y una madre espiritual. Si eres mujer, una madre espiritual. Si eres hombre, como un padre espiritual. Un hombre de Dios que va a procrear, que va a engendrar muchos hijos espirituales. Muchos de tus amigos, de tus compañeros, de tus compañeras, comadres, vecinas con las que chismeabas, ¿sí? Con los que echabas relajo, con los que te ibas allá de farra, esos van a conocer al Señor y tú te los vas a ganar para Cristo. ¿Sí? Esos son los que te vas a ganar para Cristo. Y los que vas a ir conociendo en el camino. Los que Dios va a ir poniendo en tu camino. Por eso dice, todos tenemos promesa de una gran descendencia espiritual y así será. Dice, debemos creerle a Dios por la multiplicación, tal como le creímos por el perdón o por la sanidad. Si creemos que Dios nos perdonó y si creemos que el Señor nos sana, creamos también que el Señor nos va a multiplicar. Es la misma fe, es el mismo ejercicio de fe. Cuando tú te arrepientes y le pides al Señor perdón, le confiesas al Señor un pecado y crees que el Señor te perdonó, ¿verdad que es fácil creer eso? ¿Verdad que es bien fácil creer que el Señor te perdona? El Señor te pido perdón y sientes la paz de Dios, sientes la confianza de que el amor de Dios se derrama en tu vida. De la misma manera, cree que el Señor te usará para multiplicar tu vida y para bendecirte. Dice, debemos creerle a Dios por la multiplicación, tal como le creímos por el perdón y por la sanidad. Aquellos que le creen se esforzarán por alcanzar a las multitudes para Él. La gente se opone al crecimiento cuando no está incluida en este. En otras palabras, los que no sirven, los que no trabajan, los que no evangelizan, los que no tienen un grupo de amistad, los que solo vienen los domingos como visitantes y turistas, no les interesa el crecimiento. ¿Sí? El día que tengamos tanta gente, imagínate, el día que tengamos tanta gente, mucha gente se va a molestar con la gente nueva que llegue porque me quitaron mi silla. Yo me siento ahí. Mi lugarcito me lo quitaron. Mi parqueadero me lo quitaron. ¿Sí? No les importa el crecimiento. Les importa su lugar, su comodidad. Platicábamos el otro día de cuando tuvimos las cenas de parejas y que de repente nos llegaron más parejas de lo acostumbrado, ¿verdad? O de los que estábamos esperando. ¿Y sabe qué hace la gente que está comprometida? ¿Sabe qué lo hace? Entrega su plato para que coma el visitante, aunque él se quede sin comer. ¿Sí? Eso te habla de compromiso. Te habla de que está involucrado en la visión. No me importa quedarme sin comer con tal de que mi invitado o de que aquella persona que llegó invitada escuche y coma y todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, el que no está involucrado en el crecimiento, el que no le interesa la visión, no le importa si crece o no la iglesia. ¿Sí? Puede criticar, dice, pues ¿qué le pasa a esa iglesia? No crece, pero tampoco hace nada. ¿Sí? Tampoco sirve, tampoco trabaja. Pero esos no son ustedes. En otras iglesias.
Ahora, dice, comprendiendo el alcance de Dios. Fíjate el alcance que el Señor tiene. Oye, ya me lo termino, ¿verdad? Dice, la visión de Dios es discipular a naciones enteras. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, era logísticamente imposible. No había los recursos, no había los medios, ni los medios de transporte en ese tiempo para recorrer todas las naciones. Era imposible, ¿sí? Era imposible. Era una misión imposible para ese momento. Sin embargo, Jesús que ama a las naciones, que ama a las multitudes, les sembró esa semilla de ir a todas las naciones. Entonces la visión de Dios es discipular a las naciones enteras. Jesús dice, antes de ascender al cielo, les dejó el mandato de ir y hacer discípulos a las naciones. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Mateo 28, 19. Dice Dios, siguiente punto, dice Dios ha prometido que las naciones se convertirán a Él. Naciones enteras se convertirán a Él. Si la Biblia profetiza esto y además nos dice que discipulemos, es porque Dios espera que todos en una nación se conviertan a Él. Dios espera que todos en una nación se conviertan a Él. Hay países en Centroamérica, países como Guatemala, como Costa Rica, ¿sí? Países donde el Evangelio ha arrasado. Hay lugares en México, aún en México, comunidades en Chiapas, que pueblos enteros son convertidos a Cristo, donde no hay cárceles, no hay cantinas, no hay nada de eso, porque todo el pueblo se ha convertido a Cristo. ¿No te gustaría eso aquí en Chaco? Cerrar todos los bares ahí, todos los bailes y todo. ¿Sí? Igual en otros lugares, por ejemplo, vemos cruzadas de evangelistas en África, países en África, dice cruzadas de 1 millón de personas. ¿Cómo se llama este? Banqui. Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me olvida su primer nombre. Bueno, este hombre lo tienen que transportar en aeropuerto, en helicóptero, lo tienen que transportar en helicóptero y dejarlo caer cerca, no dejarlo caer, ¿verdad? No, pobrecito, sino que bajarlo cerca de la plataforma en el lugar, porque es un terreno baldío así grande, donde toda la gente está de pie, ¿sí? Para que él le pueda predicar a 1 millón, 2 millones de personas, ¿sí? Es impresionante lo que el Señor está haciendo en el mundo. Hace poco el pastor Guillermo Maldonado el año pasado estuvo en Pakistán. Pakistán es un país musulmán. ¿Sí? Pakistán es un país musulmán. Y en Pakistán está prohibido predicar a Cristo. Está prohibido. Es contra la ley predicar el Evangelio. Pues él tuvo una cruzada en Pakistán de 1 millón de personas. Y dice que más de 100,000 personas se entregaron a Cristo, junto con todos los milagros y sanidades que Dios hizo ahí. O sea, Dios se está moviendo en las naciones, en países musulmanes. Qué maravilloso lo que el Señor está haciendo. Pero nosotros no solamente queremos contar lo que está haciendo allá, tenemos que contar lo que Dios va a hacer con nosotros. Amén. Y ser parte de eso. Entonces las naciones se convertirán al Señor. Dice, por eso el Señor dijo, pídeme, en el Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Por lo tanto debemos orar, dice, constantemente para que Dios nos dé nuestra nación y las demás naciones para Cristo. Entonces, si tú tienes una nación en tu corazón, una nación que te pega en el corazón, a mí me pega mucho Estados Unidos. Yo oro mucho por esta nación porque es el lugar donde Dios nos trajo, este es el país donde Dios nos trajo. Me duele mi gente latina, me duele toda la gente de este país. ¿Sí? Ahora, me duele mi México. Me duele mi México. Ahora que andábamos en México, nos transportábamos en el metro. Nos íbamos del hotel donde estábamos, en el Paseo de la Reforma, caminábamos unos 15 minutos a una estación del metro. Y es una de las estaciones más ocupadas
de México, que es la estación Valderas, lo que es Valderas, Hidalgo, son una de las estaciones más concurridas. Han adoptado que los primeros como 3 o 4 vagones sean vagones de puras mujeres, porque pues ya sabe la gente mañosa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces entran las mujeres, son puras mujeres. Y tanto los vagones de las mujeres como los vagones mixtos, de tanto hombres como mujeres, iban hasta reventar. Yo digo, ¿cuánta gente no hay aquí en este vagón? Millones de personas se transportan. ¿Sí? Cuando tú ves así las multitudes, o sea, dices, Señor, y toda esta gente, ¿cuántos de estos te conocen? ¿Cuántos de estos tienen una relación contigo? Y yo veía sus caras, veía cada quien en su rollo, cada quien en su mundo, la tristeza. Llegábamos a las estaciones del metro y veíamos gente borrachos ahí tirados, que se pasaron toda la noche ahí, y la gente solamente les pasaba por un lado, los pateaba, y es increíble, ¿no? O sea, hay grande necesidad, ¿sí? Entonces Dios dice, nos duele nuestro México, nos duele en nuestro corazón. Ahora que fuimos a España, nos duele también esa nación. Nos decía nuestro amigo Rigo, el misionero allá en España, dice, aquí te mueres. O sea, le pasa lo mismo que la persona que mencionaba mi esposa, el francés. Nos decía, aquí la gente para que se convierta está en chino. Dice, cuando tienen broncas, como él es consejero matrimonial, dice, cuando tienen broncas matrimoniales, dice, vienen a buscarnos, oramos, les ayudamos, les damos consejería, no los dejamos, salen de sus broncas, logran arreglar sus problemas, ahí nos vemos. No queremos saber de iglesia, no queremos saber de Jesús, no queremos saber de religión. ¿Sí? Es difícil, es muy difícil. ¿Sí? Entonces, necesitamos orar que el Señor y pedirle al Señor, danos esta nación para Cristo. Danos a México para Cristo. Danos, Señor, a España para Cristo. Danos a Canadá para Cristo. ¿Sí? ¿Por qué Canadá? Pues aquí estamos a unas cuantas, aquí estamos a un brinquito. ¿Sí? ¿Sí saben que fuimos a Canadá hace poco? ¿Eh? ¿A qué fuimos? ¿A pasear? No fuimos a pasear. Paseamos, pero aparte de pasear. Sí, este año fuimos también el año pasado fuimos a Milwaukee. Y algunos dirán, pues ¿cómo se pasean los pastores? ¿Ah? Pues sí fuimos y paseamos, pero más que eso, íbamos a interceder por la ciudad. ¿Sí? Porque creemos que Dios nos va a dar iglesias en esas ciudades. En Milwaukee, en Winnipeg, en México, en España, en otras naciones. Y es lo que oro al Señor constantemente. ¿Por qué? Porque el Señor dice, pídeme. Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Esa es la visión de Dios. Dios quiere esta nación entera. Dice el siguiente punto. Así que no debemos tener miedo de crecer mucho. Tengamos la convicción de que Dios nos dará esta ciudad y esta nación para Cristo. A ver, repite conmigo eso. Tengo la convicción de que el Señor nos dará esta ciudad y esta nación para Cristo. Amén. Muy bien, dice, Cristo prometió que el poder del Espíritu Santo vendría y nos haría sus testigos frente a todas las naciones. ¿Qué dice Hechos 1:8? ¿Quién se sabe de memoria Hechos 1:8? Dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, seréis testigos en Jerusalén, que era su ciudad. Luego en toda Judea. Haga de cuenta, la ciudad, Judea era el estado. Samaria era el siguiente estado. Los samaritanos eran mitad judíos, mitad gentiles. No los querían, no se querían, ¿sí? Y lo dice, y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Conocimos un ministerio en México que se llamaba Hasta lo último de la sierra.
Así se llama, hasta lo último de la sierra. ¿Saben qué hacían ellos? Ellos predicaban el evangelio a los tarahumaras. Predican el evangelio a los tarahumaras. Los tarahumaras, cuando están muy, muy metidos en la sierra, pues ni siquiera hablan español. Entonces, la forma como ellos les llevaban el evangelio era a través de avionetas. Dice, es difícil llegar hasta arriba a las montañas. No hay transporte. Entonces, la forma más práctica es por medio de avionetas, pero tampoco te puedes aterrizar en las montañas. ¿Cómo aterrizas en las montañas? Entonces, lo que ellos confeccionaron fue un radio con una sola estación y con una por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, tiraban los radios con cada radio por pequeños paracaídas y la gente corría a recoger el radio y con monitos les explicaban cómo encender el radio. Y la estación de radio que tenían era en su idioma, predicándoles el evangelio. Eso es en nuestro país. En nuestro país. Y su misión era, dice, hasta lo último de la sierra. Porque hay comunidades donde no conocen a gente que habla español. Eso es en nuestro país. Aquí cruzando el charco. Y así hay muchos lugares donde aún el evangelio no ha llegado. Uno de los ministros de aquí, bueno, no es ministro, uno de los ancianos de aquí de la iglesia, aquí la iglesia americana, me estaba platicando el otro día de su yerno, que, bueno, su hija falleció y, bueno, él se volvió a casar. Entonces su yerno se fue ¿cómo se llama? Por unos archipiélagos, por Indonesia, por ese rumbo. Y dice que la misión que él tiene es trabajar en una escuela lingüística. Una escuela lingüística donde traducen la Biblia, el Nuevo Testamento, a tribus que no han sido alcanzadas, que nunca ha llegado el Evangelio a sus... Y no tienen nada escrito, o sea, no tienen nada. Entonces ellos les traducen la Biblia. Es un trabajo de 10 años, de 15 años, de 20 años. Y hay un video donde muestran una avioneta que llega y aterriza por primera vez en una tribu donde traen el Nuevo Testamento en su idioma. O sea, ya toda la tribu había conocido al Señor, pero no tenían su Biblia. Y después se los puedo pasar. Dice que, bueno, en el video se ve cómo el jefe de la tribu agarra las cajas y la gente corre y abrazan las cajas y quieren tener su Biblia en su propio dialecto. ¿Sí? O sea, Dios, el Evangelio tiene que tocar a todas las naciones. Amén. Dice hasta lo último de la tierra. Dice, por eso no puede gustarnos más la unción que la visión. Dice, pues la unción es para que cumplamos con la visión. La misma unción nos trae el deseo de testificar. O sea que tú puedes decir, yo quiero el Espíritu Santo. Sí, y qué bonito es hablar en lenguas, y qué bonito es caernos, y qué bonito es temblar, y qué bonito es sentir cuando el Espíritu Santo te toca. Eso es bonito. Pero el propósito del Espíritu Santo, el propósito de la unción es que testifiquemos a Cristo. Ahora dice, Dios ama a las multitudes. ¿Y tú? Dice, la visión de Cristo es la cosecha de multitudes. Él dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Y también dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la cosecha ya está lista para ser recogida. El viernes que salimos del congreso a eso de las 4 de la tarde, nos íbamos a ir al hotel y un recorrido que normalmente se hace 20 minutos por la distancia, se hace como unas 3 horas más o menos. Entonces, por el tráfico. Entonces la iglesia, de cuenta que está en una barranca y nosotros íbamos caminando
por la calle para subir a la carretera, a la calle principal, para tomar un taxi que nos llevara al hotel, a recoger nuestras maletas. Y mientras íbamos nosotros ahí sudando la gota gorda, subiendo por la calle, ¿sí? Nos alcanza una de las servidoras de ahí de la iglesia ¿cómo se llama? Centro de Vidalomas. Y nos dice, ¿para dónde van? Vamos aquí arribita a la calle. No, ¿a dónde van? Pues vamos al hotel, pero déjenos ahí cerca. Ok, no les prometo, primero nos dijo, no les prometo llevarlos porque me queda un poco lejos y es mucho tráfico. Dice, pero por ahí los dejo cerca para que tomen un taxi. Ok, está bien. El caso es que empezamos a platicar, de hecho nos llevó hasta el hotel, nos dejó a la puerta del hotel. Sí, más de 3 horas en el carro. Sí. Pero entre lo que ella nos platicaba, nos decía de los ministerios donde ella ha trabajado. Dice, yo empecé con los niños, me convertí a Cristo y empecé a servir con los niños de cuna. Yo no quería trabajar con los niños porque no lo soporto. Dice, pero como cuando empezó la iglesia solamente había un bebé. Dice, cuando empezó la iglesia solo había un bebé, yo dije, con porque al rato crece y se va. Y ya se va a acabar el ministerio. Y además el pastor dijo que todos tenían. Sí, entonces el pastor decía que todos tenían que servir. Entonces, como él quería servir, pues ese está facilito. Cuida un bebé, pues no contaba que la iglesia creció, ¿verdad? Y que dice, luego llegó un momento donde yo tenía 25 bebés para mí solita. Era la locura, ¿no? Llegó un momento que ella dijo, ya no quiero servir, le dijo al pastor, ya no quiero servir aquí, ya he servido mucho, ya me cansé, el otro, esto no es lo mío, no sé qué tanto. El caso es que el pastor le dijo, ok, está bien, te voy a orar para que el Señor te mande a alguien que te supla y no sé qué tanto. Entonces ya oró el pastor, ya consiguió la persona que le iba a suplir, pero cuando encuentra la persona que le suple, dice, pero ahora te necesito que trabajes conmigo en este otro ministerio. Y ahora su ministerio es la coordinación de eventos, que es muchísimo trabajo. Aparte está en el ministerio de la intercesión y apenas recientemente el pastor le encargó el ministerio de la consolidación. Y dice, es mucho trabajo. Dice, y siempre tengo que andar buscando gente que venga a ayudarnos, que venga a servir. Dice, pero qué frustrante es, dice, que cuando le dices a la gente no se comprometa. O que te diga, sí puedo ayudar, pero me tengo que ir temprano. Sí puedo ayudar, pero nada más esto, nada más lo otro. Y siempre con excusas. Dice, pastor, qué frustrante es eso. Me molesta. Por eso oramos siempre que Dios mande obreros. Eso no solo pasa aquí. La necesidad de obreros hay en todas las naciones, en todas las iglesias. ¿Sí? No siempre hay obreros incondicionales, sacrificados. Sí, ella estuvo como le quedaba tan lejos su casa, entonces se fue a quedar por ahí cerca para poder servir. Y dice, y dejé a mi mamá enferma, dice, y pues yo le dije, mamá, ni modo, pues voy a ir a servir. Dice, se quedó la mamá, me dijo mi mamá, no te preocupes por mí, yo voy a estar bien. Dice, claro, estaba en contacto con ella, dice, pero ¿se dan cuenta? A veces lo que significa decirle sí al Señor, ¿sí? A veces hay un precio que pagar. Dice, ¿terminamos? Sí, ¿verdad? Dice, si el apóstol Pablo pudo llenar Asia Menor con el Evangelio en pocos años, hace mucho tiempo que nosotros ya hubiésemos podido ganar nuestra nación y el mundo para Cristo. Dios ha derramado su espíritu, pero su pueblo no ha querido tomar su visión. Lo que Dios, eso no lo tienen ustedes. Los que tienen esta página no lo tienen, pero se los voy a leer nada más. Dice, lo que Dios no ha encontrado es gente dispuesta a abrazar la visión que Jesús dejó cuando ascendió al cielo. El Señor nos ha bendecido y nos ha dado la orden de multiplicarnos. ¿Serás tú de aquellos que cumplan con sus deseos y sueños? Ahora sí, el siguiente párrafo. Dice, debemos alzar nuestros ojos y ver que la cosecha ya está lista.
Cuando tu visión está en las cosas de arriba, en Cristo, sentado a la derecha del Padre, verás las cosas desde su perspectiva. Por eso les decía, si tú te metes con Dios en oración, tú vas a tener la compasión, ¿sí? Y tú vas a ocupar un segundo lugar. Lo que va a encender tu corazón va a ser la visión. La visión. Señor, alcanzar más gente. Señor, orar por la gente. Señor, trabajar para que más gente te conozca. Esa visión va a consumir tu corazón. Tus proyectos y tus planes tomarán un segundo lugar, ¿sí? Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Así que bueno, terminamos esta clase. ¿Preguntas?